Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, secretaria técnica, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21, 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas y con fundamento, además, en los artículos 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones de pleno de este tribunal, siendo las 12 horas del día 23 de septiembre del año 2021 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos proceda por favor a pasar lista de asistencia. Adelante, secretario. Sí. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Gracias, secretario. Atendiendo a lo anterior y al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que se instruye al secretario general de acuerdos para que se dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. Sí. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 8 de septiembre de 2021. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir consistentes en el primero, proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 039/2020/1 romano-R, promovido por el demandante en contra de una sentencia definitiva de fecha 20 de mayo de 2021, dictada por el magistrado titular de la primera sala unitaria, en cuyo proyecto se propone confirmar la sentencia definitiva recurrida en revisión. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El segundo corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 053/2021/3 romano-A, promovido por el demandante en contra de un acuerdo del 30 de junio de 2021 emitido por el magistrado titular de la tercera sala unitaria, en cuyo proyecto se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 4 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir, consistentes en un proyecto de acuerdo de pleno dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 067/2017/2 romano-A, por el que se propone tener en vías de cumplimiento de la sentencia dictada en ese juicio a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, así como a la autoridad demandada, con motivo de las gestiones realizadas tendentes al cumplimiento de la obligación de pago, requiriendo nuevamente el cumplimiento de la sentencia al secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente acuerdo jurisdiccional corresponde a un proyecto de acuerdo de pleno dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 160/2017/2 romano-A, por el que se propone requerir al director general de administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado para que exhiba el tercero y último cheque con el que dé cumplimiento total a la sentencia definitiva dictada en autos. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente es un proyecto de acuerdo de pleno dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 018/2017/3 romano-A, en el que se propone requerir al gobierno del Estado de Tamaulipas, por conducto de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración del Gobierno, la exhibición del cheque con el que dé cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en autos. En la ponencia también se encuentra a cargo de la presidencia. El último proyecto de acuerdo jurisdiccional programado para el orden del día corresponde a un proyecto de acuerdo de pleno dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 070/2017/3 romano-A, en el que se propone vincular al cumplimiento de la sentencia a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado,
requiriéndole informar sobre tal cumplimiento. La ponencia se encuentra a cargo también de la presidencia. El siguiente punto del orden del día es el punto número 8 de asuntos administrativos, en el que se tiene programado un asunto a tratar, consistente en la discusión y, en su caso, aprobación de un acuerdo por el que se aprueba una reforma al artículo 2, primero y segundo párrafos del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, aprobado en sesión del 2 de agosto de 2019. El siguiente punto del orden del día es el relativo al número 9 de asuntos generales, en el que no se tienen programados asuntos a tratar, mientras que el último punto corresponde al número 10 de clausura de la sesión. Cabe destacar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, relativos al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han quedado debidamente desahogados, encontrándose pendiente de desahogo únicamente la aprobación del referido orden del día. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, por favor, proceda a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para la presente sesión? Favor. A favor. Le informo que el orden del día programado para la presente sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Gracias, secretario. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para esta sesión. Y en desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura del acta de sesión pública ordinaria del 8 de septiembre de 2021, toda vez que la misma fue circulada con la debida anticipación. Asimismo, se solicita a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, por favor, procedemos a tomar la votación. Sí. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto de la aceptación de dispensa de la lectura del acta de sesión pública ordinaria del 8 de septiembre de 2021, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. Le informo que tanto la dispensa de lectura del acta solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de sesión pública ordinaria de 8 de septiembre de 2021, instruyendo al secretario general, de acuerdo, se informe a Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir. El primero corresponde a un proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 039/2020/1R, cuya ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Edgar Uriza Alanís. Gracias, magistrado presidente, con su permiso. El presente asunto a tratar es un recurso de revisión y tiene como antecedente la interpretación de la demanda como actos impugnados en contra de la Auditoría Superior del Estado, y ocurren en una primera instancia a impugnar la nulidad de la resolución del 9 de septiembre de 2020 emitida por el Auditor Superior del Estado en el expediente AC/RR/06/2020, la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra de la diversa de 5 de febrero de 2020, dictado por el director de Asuntos Jurídicos de la propia auditoría, dentro del procedimiento número AC/PFRR/044/2018, y el pliego de responsabilidades contenido en el oficio número AC/AEGE/748/2018 del 15 de agosto de 2018. En ese sentido, se dio entrada a la demanda, se siguió todo el procedimiento y se resuelve el asunto, señalando esta sala como confirmando el acto recurrido por la Auditoría Superior. Ante eso viene a promover el recurso que ahora
estamos por resolver. Y entre lo que señala como agravios, señala precisamente la recurrente en 3 puntos. En el primero señala que sostiene que la sentencia recurrida contraviene la garantía de legalidad y certeza jurídica establecida en los artículos 14 y 16 de la Constitución, en relación con el artículo 62 de la Ley del Contencioso Administrativo. Asimismo señala como segundo punto que la Sala Unitaria de forma oficiosa mejoró los fundamentos de los actos impugnados al traer a la vista la solicitud de expedición de cheque a su favor y su renuncia, ya que dichos documentos no fueron ofrecidos por ninguna de las partes y por ende no forman parte de la litis, además de que no fueron perfeccionados. Y como tercer punto señala que contraviene la contestación a la demanda que realizó la autoridad, específicamente en el aspecto de que se limitaron a reiterar lo manifestado en los actos impugnados sin precisar de qué documento se pretendía su participación. En ese sentido, lo que se propone a este pleno, en primer punto del agravio que él señala, es confirmar la resolución recurrida en virtud de que los agravios vertidos por el recurrente resultan inoperantes, toda vez que en el punto 1 que les acabo de señalar con anterioridad, solo se limitó a repetir sustancialmente los agravios expuestos en la demanda de nulidad. Y esto se advierte en el considerando tercero de la resolución recurrida, donde la Sala Unitaria hace el estudio minucioso de los agravios vertidos hace el estudio de cada uno de los puntos y señala el motivo por el cual se confirma la resolución, en virtud de que en las pruebas que él propone, entre ellos el expediente administrativo que él hace llegar y que aparte solicita a la Auditoría Superior del Estado, pues ahí se advierte las documentales que él señala en el segundo punto que fueron traídas y que él desconocía. Entonces, y viene a señalar en este punto, viene a reiterar lo que dijo en la demanda inicial, es decir, resultan inoperantes porque no contraviene los argumentos que se vertieron en la demanda, por lo que resultan inoperantes, y ahí mismo hacemos un análisis comparativo de lo que señaló en la primera demanda y en lo que señala en el presente recurso, y es totalmente idéntico. Entonces, como fueron atendidos en la demanda que se recurre por medio del presente, es por lo que se tornan inoperantes. Y en el segundo punto que él señala que es el identificado como punto 2, lo identifica él, pues parte de las premisas erróneas, y en el sentido de que nosotros habíamos mejorado la plana cuando él fue el que ofreció la prueba. Además, en el momento procesal oportuno no la recurrió, es decir, nunca señaló que no haya sido su firma, nunca señaló que no haya tenido conocimiento, tan es así que tuvo parte, o sea, fue parte de las pruebas que él proporcionó, por lo que resulta inoperante lo que nos está señalando en el presente agravio. Y como tercer punto, pues viene a querer controvertir lo que contestó la Auditoría Superior en el juicio, lo que resulta inoportuno, en virtud de que al no haberlo hecho en el momento procesal, cuando se le da la vista para que dé contestación a la contestación del auditor, pues no lo hizo. No hizo efectivo ese derecho que él tenía, y por ende no puede venir ahora en recurso a venir a tratar de argumentar en contra de lo que se dijo, por lo que se tornan inoportunos. Asimismo, quiero señalar que la auditoría hizo el recurso adhesivo a la presente, pero al no señalarse favorable al recurrente, pues resulta el sobreseimiento del
del propio recurso adhesivo, y por ende lo que se propone a este pleno, como ya lo señalé, es confirmar la resolución recorrida en la sentencia del 21 de ay, se me fue del 21 de mayo del presente año, y dejar sin materia el recurso adhesivo de la autoridad correspondiente. Es cuanto. Magistrado Jesús Aldape, si tiene algún comentario al respecto de esta ponencia. Creo que ha sido muy clara el resumen que nos acaba de dar el magistrado Edgar Uriza, y creo que estoy de acuerdo en los puntos que él hace. Primeramente, que no se puede dar una repetición de los agravios de la demanda para efectos del establecimiento de un recurso de revisión. Tienes que ir en contra de los argumentos en los que se basó la sala para poder emitir la sentencia definitiva. Segundo, si derivado de las documentales que están y obran dentro del expediente se demuestra que él aportó las pruebas que en su momento, y que solamente la sala las valoró, las examinó y las valoró, pues definitivamente creo que es completamente su agravio inoperante, ¿no? Y aparte, el último de los argumentos, en el sentido de que es inoportuno que ahorita, en lugar de estar atacando la sentencia, esté atacando actos propios del auditor, pues creo que también tenía su momento procesal oportuno para hacer valer todo tipo de agravios en alegatos, en argumentos, definitivamente, pero creo que estoy de acuerdo con el sentido propio de la resolución, del proyecto de resolución a recurso de revisión propuesto por la primera sala, por el magistrado Edgar Uriza. Considerando que se encuentran suficientemente discutido el asunto, secretario, por favor proceda a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución a recurso de revisión expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Lanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución de recurso de revisión dictada en el juicio de nulidad 039/2020/1-R. La siguiente resolución jurisdiccional a discutir corresponde a un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 053/2021/3-A, y la ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria de la que soy titular, por lo que procedo enseguida a exponer los motivos que sustentan el sentido del proyecto. Del recurso de reclamación derivado del juicio 053/2021/3-A. Tenemos que el actor presenta su demanda un 28 de junio de 2021, manifestando bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto impugnado el día 18 de abril del mismo año, del 2021. En consecuencia, mediante acuerdo de 30 de junio de 2021, se desechó por extemporánea la demanda. El actor, inconforme con lo anterior, interpone un recurso de revisión, el cual se propone resolver en cierto sentido en este acto. El único agravio que expuso la parte actora, manifestando que el acuerdo de desechamiento es ilegal, ya que debió de admitir su demanda toda vez que tuvo conocimiento el 18 de abril del 2021 del acto impugnado. Cierto es que no se le entregó la constancia de notificación, y aquí consideramos en nuestra sala que dicho agravio es completamente infundado,
Por lo tanto, se propone a este pleno confirmar el auto recurrido y declarar infundado el recurso de reclamación interpuesto. Toda vez transcurrido el exceso del plazo para interponer su demanda, en virtud, como lo marca el artículo 21, fracción primera, inciso A, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, nos establece 30 días para interponer el juicio contencioso administrativo, los cuales computan a partir del día siguiente aquel que surte efecto la notificación del acto impugnado, bien así lo nombra el artículo. Y la demanda, voy a hacer una ligera relación sucinta del artículo 21, la demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican de los 30 días siguientes, aquel que de alguno de los supuestos siguientes haya surtido efecto la notificación de la resolución impugnada, lo que determinará conforme a la ley aplicable, esta inclusive cuando se controvierta simultáneamente con el primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general. Asimismo, el artículo 23, fracción sexta del mismo ordenamiento legal señala que cuando no se haya recibido constancia de notificación, se hará constar en el escrito así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la fecha en la que dicha notificación se practicó, hipótesis que se actualizó en el caso en concreto. Por lo tanto, si el actor manifestó en su escrito inicial de demanda bajo protesta de decir verdad haber conocido el acto impugnado el día 18 de abril del 2021, pues nos resulta innegable que la fecha de interposición de la demanda, 28 de junio de 2021, excedió el plazo de los 30 días previstos en el artículo 21 referido. ¿A qué hacemos alusión aquí? A que él manifiesta verbalmente y bajo protesta de decir verdad que el día 28 de abril se da por notificado, haciendo el cómputo desde ese momento, excede los 30 días, por lo cual en este acto proponemos al Pleno confirmar el auto recurrido, y declarar infundado el recurso de reclamación interpuesto. Una vez expuesto este proyecto por la tercera sala, cedo el uso de la palabra al magistrado Edgar Uriza para algún comentario. Sí, gracias, magistrado. Evidentemente coincido con los argumentos vertidos en virtud de que es clara la ley del procedimiento contencioso administrativo en el artículo ya indicado, que tiene el actor en materia de laboral en asuntos de seguridad pública el término de 30 días para interponer su demanda y en cualquier otro, o sea, después de haber tenido conocimiento del hecho. Y si señala que lo tuvo conocimiento o lo despidieron el 18 de abril, lo cual señaló bajo protesta de decir verdad, pues esa es la fecha cierta que se tiene para empezar el cómputo de los 30 días y señalando que son 30 días hábiles, sin contar sábados y domingos ni días festivos. En ese sentido, se les da el beneficio de que se les amplía a más días si fueran naturales. En ese sentido, pues del 18 al 2 de junio aproximadamente transcurrieron los 30 días legales que tenía para poder acudir a presentar su demanda, y en virtud de que la presentó el 21 de junio aproximadamente, o 28 de junio, es evidente que le transcurrió en exceso el término para poder acudir al tribunal a controvertir ese expediente injustificado. Es esto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿algún comentario que quiera agregar? Para mí solamente resulta claro que la resolución interlocutoria del recurso de reclamación es completamente procedente el sentido que usted está proponiendo, presidente magistrado, en virtud, vuelvo a insistir, de que entre el 18 de abril y el 28 de junio, pues definitivamente transcurrieron más de 30 días que tenía el derecho a interponer su demanda y pues definitivamente estoy de acuerdo con el sentido. Gracias, magistrado.
Consideramos que se encuentra suficientemente discutido este asunto, por lo cual, secretario, por favor, proceda a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? Favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Okay. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 053/2021/3-A. Y una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales de Pleno, secretario, por favor, proceda a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados cuatro proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir. El primer proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en el juicio de nulidad 067/2017/2-A. Secretario, por favor, proceda a dar cuenta de los antecedentes del proyecto. Los antecedentes son los siguientes. Por oficios ingresados en la oficialía de partes de este tribunal, comparecieron el subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, así como el coordinador general jurídico y de acceso a la información pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informando la realización de diversas gestiones dentro del ámbito de sus atribuciones tendentes al cumplimiento de la obligación de pago ordenada en la sentencia de condena y resolución interlocutoria y liquidación respectivas. Información que comunicaron en cumplimiento a requerimiento previo de este tribunal. Al respecto, y toda vez que la información proporcionada por el subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, se advierte que el área correspondiente de esa dependencia devolvió la documentación al coordinador general de administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para la captura correcta de los datos necesaria para ingresar dicha documentación para su fiscalización y de así estar en condiciones remitirla a la Dirección de Pagos perteneciente a la Secretaría de Finanzas para la expedición del cheque respectivo. Por tal motivo, se propone a este Pleno requerir por el término del ley respectivo al Secretario de Seguridad Pública del Estado en su carácter de autoridad demandada en el juicio para que informe las gestiones realizadas en el ámbito de sus atribuciones tendientes al cumplimiento de la obligación de pago referida, lo que incluye la captura correcta del centro gestor en la posición de la retención del impuesto sobre la renta, acompañando los documentos con los que acredite el cumplimiento respectivo con el apercibimiento de ley respectivo. Se abre a discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza, si tiene algún comentario al respecto. No, ninguno, maestro. Magistrado Jesús Gerardo, si tiene algún comentario al respecto. No, estoy de acuerdo con el proyecto. Considerándose en cuenta suficientemente claro y discutido el tema en mención, secretario, por favor, proceda a tomar la votación correspondiente. Sí, magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor. A favor. A favor. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia de este acto, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 067/2017/2-A. El segundo proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 160/2017/2-A. Por favor, secretario, proceda a dar cuenta de los antecedentes del siguiente proyecto. Sí.
Los antecedentes de dicho proyecto son los siguientes. Por oficio ingresado en la oficialía de partes de este tribunal, compareció en dicho expediente el subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, informando las gestiones realizadas en el ámbito de sus atribuciones tendentes al cumplimiento de la obligación de pago ordenada en la sentencia de condena respectiva, informando al respecto que ya fue autorizado el recurso económico para el pago de la tercera y última parcialidad programada para el mes de agosto pasado, encontrándose en espera de que le sea remitida la documentación comprobatoria de la que se desprenda la entrega al demandante de las cantidades transferidas a las cuentas de la Fiscalía General de Justicia del Estado. En relación a lo expuesto, secretario, propongo al Pleno requerir en término de ley respectivo al Director General de Administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado para que exhiba ante este tribunal el original del cheque con el que se dé total cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de condena respectiva, en el entendido que en fechas previas del 29 de junio y 16 de julio del presente año se realizaron las entregas de 2 cheques emitidos a nombre del demandante, restando la entrega solo del cheque requerido. Lo anterior con el apercibimiento de ley respectivo en caso de omisión injustificada. Se abre discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Si magistrado Edgar Uriza, ¿algún comentario al respecto? No, ninguno. Magistrado Jesús Gerardo, ¿algún comentario al respecto? No, solamente estoy de acuerdo con el proyecto. Que se cumpla. Considerando que se encuentra suficientemente discutido el tema, secretario, por favor proceda a tomar la votación correspondiente. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién citado, propuesto por la Presidencia? A favor. A favor. A favor. Sí. Le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 160 diagonal 2017 diagonal 2-A. El tercer proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 018 diagonal 2017 diagonal 3-A. Secretario, por favor, proceda a dar cuenta de los antecedentes del proyecto. Sí. Los antecedentes son los siguientes. Por oficios ingresados en la oficialía de partes de este tribunal, comparecieron en el referido juicio el subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, así como el coordinador general jurídico y de acceso a la información pública de la Secretaría de Seguridad Pública, informando a ambos las gestiones realizadas en el ámbito de sus atribuciones tendentes al cumplimiento de la obligación de pago ordenada en la sentencia de condena respectiva. Información que acudieron a comunicar en cumplimiento a requerimiento previo de este Pleno. Atento a lo anteriormente expuesto, toda vez que la información proporcionada por el subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado se advierte que remitió a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado el cheque original en favor del demandante, para que por su conducto y responsabilidad hiciera entrega del mismo al interesado. Por tal motivo, propongo a este Pleno requerir al Gobierno del Estado de Tamaulipas como autoridad demandada en el juicio por conducto de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración del Estado, para que en término de ley correspondiente exhiba ante este tribunal el original del cheque correspondiente para su entrega al demandante, con el apercibimiento de ley respectivo en caso de omisión injustificada. Se abre a discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Edgar Uriza, ¿algún comentario al respecto? No, ninguno, maestro. Magistrado Jesús Gerardo, ¿algún comentario al No, respecto? ninguno. Gracias. Considerándose suficientemente discutido el tema, secretario, por favor procedemos a la votación correspondiente. Sí. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién mencionado, propuesto por la Presidencia? Favor. Por favor. Sí. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno.
En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 018-2017-3-A. El cuarto y último proyecto jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 070-2017-3-A. Secretario, si por favor pudiera darnos los antecedentes. Sí, los antecedentes son los siguientes. El antecedente por escrito presentado por la apoderada legal del demandante compareció al juicio solicitando el requerimiento de pago a la autoridad demandada. Con motivo de haber transcurrido el plazo de ley correspondiente para el cumplimiento voluntario de la sentencia, sin que a la fecha se haya realizado. En atención a esta petición referida, se advierte de autos la emisión de una resolución interlocutoria de liquidación del 18 de marzo de 2021, por el periodo comprendido del 30 de agosto del 2018 al 30 de noviembre del 2020, la cual adquirió el carácter de firmeza por no haberse promovido medio de defensa en su contra, y al día de hoy ha transcurrido ya el plazo de 4 meses para su cumplimiento voluntario, sin que se haya verificado aún su pago, y advirtiéndose además de autos que la facultad para dar cumplimiento a la obligación de pago es de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Por este motivo, y una vez verificada la competencia de la Secretaría de Finanzas para realizar el pago de la condena, propongo a este pleno vincular el cumplimiento de la sentencia a la Secretaría por conducto del titular de la Secretaría de Egresos, para que en el término de ley respectivo exhiba documentos con los que acredite el cumplimiento de sentencia con el apercibimiento de ley en caso de incumplimiento justificado. Magistrado Edgar Uriza, ¿algún comentario respecto de Ninguno, maestro presidente. Magistrado Jesús Gerardo, ¿algún comentario? No, ninguno, estoy a favor del proyecto. Gracias, magistrados. Y considerando se encuentra suficientemente discutido el tema en mención, por favor, secretario, procedemos a tomar la votación correspondiente. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién señalado, propuesto por la presidencia? A favor. A favor. Sí, le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. Gracias, secretario. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 070-2017-3-A. Y agotado el punto de acuerdos jurisdiccionales de pleno, secretario, por favor, procedemos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 8 de Asuntos Administrativos, en el que se tiene programado un asunto a tratar correspondiente a una propuesta de acuerdo por el que se aprueba una reforma al artículo 2, primero y segundo párrafos del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, aprobado en sesión del 2 de agosto de 2019. Gracias, secretario. En este punto cabe recordar que el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas señala en su primer párrafo que las sesiones ordinarias de pleno de este tribunal deberán celebrarse cuando menos una vez por semana y serán videograbadas en los casos que se estime necesario. Asimismo, y con la finalidad de regular el desarrollo de las sesiones del pleno de este tribunal, dicho órgano máximo aprobó en sesión pública ordinaria del 2 de agosto del 2019 el reglamento que regula el desarrollo de las sesiones de pleno del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Tamaulipas. Atento a lo cual, toda vez que las sesiones ordinarias de pleno tienen como propósito discutir, en su caso, aprobar asuntos de carácter jurisdiccional y administrativos propios de las funciones inherentes a este órgano jurisdiccional, y tal actividad puede desarrollarse en cualquier día de la semana, en tanto que la ley de la materia no establece un día específico para su realización, y podrán ser videograbadas las sesiones en los casos que se estime necesario. Por ello, propongo a este pleno reformar el artículo 2 en párrafos primero y segundo del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas,
a fin de no acortar la celebración de las sesiones ordinarias de pleno a un día determinado ni obligar a su videograbación en todos los casos, quedando la redacción de los párrafos correspondientes en los siguientes términos. Daré lectura de ellos a continuación. Artículo 2. Las sesiones ordinarias deberán de ser celebradas cuando menos una vez por semana. Se desarrollarán en las instalaciones que ocupan el salón de pleno del tribunal o en caso de fuerza mayor o circunstancias que así lo ameriten, las sesiones podrán llevarse a cabo en un lugar distinto al recinto oficial, para lo cual el pleno deberá habilitar dicho lugar con la finalidad de que las sesiones sean válidas. Las sesiones públicas ordinarias podrán ser videograbadas y transmitidas en vivo, respetando derechos humanos así como resguardando datos personales de conformidad con la transparencia y acceso a la información pública del Estado de Tamaulipas, así como la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Tamaulipas, quedando dicha responsabilidad a cargo del magistrado ponente. Magistrados de pleno, se abre a discusión de pleno el acuerdo administrativo referido. Magistrado Edgar Uliza, ¿tendrá algún comentario en mención? No, la verdad que creo yo que acorde a los tiempos que estamos viviendo era necesaria la modificación en virtud de que no podemos acotarnos a un solo día, en virtud de que por las necesidades que se llegasen a tener para poder sesionar en diversos días de la semana, creo que era necesario abordar ese tema y dejarlo plasmado en el reglamento, por lo que considero que es oportuna y acorde a las necesidades que estamos teniendo en el tribunal. Gracias por su aportación, magistrado Jesús Gerardo Aldape. No, de igual forma estoy de acuerdo. Quiero recalcar que solamente la modificación es en relación propia a un día determinado. Esto nos abre el margen de que, de acuerdo a las circunstancias por cuestión de salud, de COVID y de lo que se nos pueda presentar en un futuro, creo que es importantísimo tener ese margen para sesionar una vez por semana el día que vaya considerando usted, presidente magistrado, que se lleve a cabo la sesión ordinaria del pleno. Estoy de acuerdo con el proyecto. Gracias por su aportación, magistrado Jesús Gerardo. Y considerando que ha sido suficiente discutido este tema, secretario, por favor, procedemos a tomar la votación correspondiente. Sí, magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del acuerdo administrativo recién expuesto, propuesto por la presidencia? A favor. Le informo que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, a lo actuado declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo por el que se aprueba una reforma al artículo primero y segundo párrafos del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, aprobado en sesión del 2 de agosto de 2019. Por último, no existiendo más asuntos a tratar y en desahogo del último punto del orden del día que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12 horas con 43 minutos del día 23 de septiembre de 2021, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.